Es decir, puedes ir directamente a la compra-venta poniéndote de acuerdo con un particular, puedes acudir a un gestor inmobiliario, un intermediario, que es el famoso APIS, o puedes acudir también al proceso de adjudicación, no solamente de viviendas, sino de bienes muebles, que ofrecen, lógicamente, los impagados y a través de los procedimientos correspondientes a los juzgados. Subastafacil.com es un portal que en un momento determinado nace con la vocación de poner luz pública, o sea, de decirlo de alguna forma, poner luz y taquígrafo todo el entorno que ha sido un coto cerrado históricamente dentro de las subastas judiciales. De forma que nosotros lo que hacemos es recogemos toda la información edictal que aparece en los juzgados y la comunicamos a través de un medio de comunicación como puede ser Internet. Nosotros lo que hacemos es difundir ese procedimiento y buscar entre todos aquellos inversores que históricamente no se han querido acercar a este entorno porque les parecía excesivamente oscurantista, no sé qué me voy a encontrar, si a lo mejor un subastero me puede, no sé qué decir, o sea, además existe un componente social en donde en un momento determinado digo, yo no puedo hacer negocio con el perjuicio ajeno. Desgraciadamente, el ámbito de las subastas judiciales, digamos, por determinados problemas que ocurrieron en el pasado, digamos que tienen como mala fama, ¿no? En primer lugar, se desconoce suficientemente las novedades que propicia la nueva ley de enjuiciamiento civil, que no necesariamente obligan a que por subasta judicial, es decir, que el propio juzgado haga la subasta, sino que hay otro tipo de mecanismos que me imagino que posteriormente se van a desarrollar. Eso, primer dato, es decir, el desconocimiento generalizado que existe por la población de ese tipo de posibilidades que a mí me parecen bastante acertadas. Y en segundo término, se piensa, por la generalidad de personas, de que el mundo de la subasta judicial es un mundo cerrado, completamente acotado, que existen, entre comillas, el mundo de los subasteros, que es muy improbable que tú puedas acudir, que se te va a prohibir, que puedes tener determinados problemas y efectivamente ahora poco a poco, paulatinamente, sobre todo con las informaciones aquí con el Servicio Regional de Subastas que se tiene, con las informaciones que se van dando en los medios de comunicación, revistas especializadas de los propios juzgados, que incluso pues aparecen páginas en Internet, hay gente que efectivamente pues es inversora, que está interesada y saben que es una de las fórmulas, de las múltiples formas que existen en nuestro sistema español de poder adquirir una vivienda. El procedimiento judicial es distinto que una compraventa normal, tiene sus singularidades y hay que saber moverse en este sector. Para la entidad de crediticia, pues estupendo, porque reconvertimos mora en liquidez. Para los juzgados lo que hacemos es propiciar que todo este entorno, que ya te digo, históricamente ha sido tan oscurantista y tal, pues de alguna forma se difunda, se abre. Y para los inversores, pues también están adquiriendo de una forma, pues estábamos hablando antes de que está el mercado libre, están otras fórmulas de adquisición, pero también existe y es perfectamente viable. Y además es que no es tan lesiva para el afectado, todo lo contrario, es una fórmula que el afectado tiene de liberar el bien de una forma menos gravosa para sus intereses. Ocupa y preocupa a las dos partes intervinientes, tanto al acreedor como al propio deudor. O sea, el deudor tarde o pronto tiene que pagar las deudas y es mejor que en esta subasta o en este proceso de adjudicación a un tercero, evidentemente ese inmueble que no está, respecto al cual no está pagando las cuotas hipotecarias correspondientes, salga con el máximo valor, es decir, porque eso irá restando de la deuda final que tiene pendiente contraída con la entidad crediticia, porque si no, finalmente, como hemos comentado, el banco y la caja de ahorros van a ir directamente contra su propio patrimonio. ¿Eso puede cambiar? Sí. ¿Ha de cambiar? También. ¿Cómo? Pues ya te digo, o sea, dando la mayor difusión y el mayor conocimiento de todos los procedimientos que además para las entidades, para los propios juzgados, para los que intermediamos en las operaciones, conviene, o sea, porque aceleramos muchísimos procesos y sobre todo conviene a los ejecutados, que es un dato principal que se desconoce y que históricamente ha dicho, oye, pues mira, yo aguanto aquí hasta el final, pero es que aguantando hasta el final y no buscando soluciones alternativas previas, lo que vas a encontrarte es perder la propiedad por el 50% y seguir debiendo una cantidad, indecorosa por mucho tiempo. El hecho de que no concurra nadie a una pública subasta significa que, bueno, que como bien decías antes, se aplica el 671, el artículo 671. El banco tiene la necesidad entonces de adjudicarse el bien por el 50% y seguir reclamando la diferencia al ejecutante indefinidamente. Bueno, indefinidamente no, pero por unos plazos exagerados. ¿Qué es lo que pasa entonces si somos capaces de
atraer a inversores a este entorno, pues que el precio sube, y por tanto, si no, quizás pues no logremos exonerar enteramente al deudor de toda su carga, sí podremos liberarlo de parte de esa carga. Los destrozos en las viviendas son una práctica habitual de los ejecutados antes de abandonarlas. Aunque el bien ya es propiedad del banco, por impago el sentimiento de pertenencia y la imposibilidad de hacer frente a la deuda se manifiestan en forma de destrozos. Desgraciadamente esa es la tónica habitual, pero no es ahora, sino es de casi siempre. Bueno, yo le digo que mi experiencia profesional de 21 años en los juzgados es que, desgraciadamente, cuando hay existencia o intervención judicial, es decir, la reclamación o la deuda pendiente queda tanto en, estoy hablando tanto en deudas hipotecarias, es decir, procedimientos de ejecución hipotecaria, como cuando hay que hacer el famoso lanzamiento del desahucio por falta de pago, es decir, que el inquilino no paga las rentas correspondientes, lo que se encuentra el inquilino y lo que se encuentra el adjudicatario del bien por subasta, completamente destrozado el inmueble. Hay un punto muy delicado, y es que en un momento determinado date cuenta que las personas que se sienten afectadas por este tipo de procedimientos son personas que han incumplido un pago, tienen la percepción de que esa propiedad es suya cuando nunca lo fue, porque no han pagado la hipoteca, por tanto la propiedad siempre ha sido del banco, pero esa percepción, oye, yo he cambiado las puertas, he pintado la habitación, o sea, la propiedad aparentemente es mía, esa percepción es un tema duro, ¿no? Por tanto, cuando nosotros nos acercamos a los afectados, a los ejecutados, les proponemos pues una defensa jurídica, o sea, un abogado y un procurador por un momento determinado defiendan su posición. Lo que intentamos sobre todo es establecer la connivencia de ese afectado con ese inversor. Hay que mentalizarse que cuando tú adquieres un bien en subasta, por los diferentes procedimientos de adjudicación que están fijados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, va a ser muy improbable que te encuentres en buen estado la vivienda. Y entonces, más o menos, la pauta general es que la vivienda pues hay que remozarla total o parcialmente, pero en un aspecto bastante importante. La información se convierte en la clave no solo para el ejecutado, sino también para el posible comprador de subasta. Las páginas especializadas en este tipo de fórmulas facilitan los trámites y asesoran al interesado comprador. La lentitud de la justicia hace también que este proceso se prolongue en el tiempo. La información que nos proveen los juzgados es una información que nace de la mera certificación registral. Ellos no tienen acceso al inmueble, no tienen acceso gráfico, no sé. Entonces hay una labor, por decirlo de alguna forma, de localización, de documentación, de información, de que la gente nuestro pues vaya a pie de calle, pues se informe también, le informe al afectado en un momento determinado de las oportunidades que tiene de resolver esta situación de una manera extrajudicial, y nos permite acceder a la propiedad, hacer las fotografías, y en muchos casos no nos permiten hacer fotografías interiores, es obvio, ¿no? Y el inversor ya tiene la impresión de que está invirtiendo en algo mucho más tangible. Es evidente que nosotros necesitamos una revolución tecnológica a todos los niveles, y indudablemente con una interconexión poco a poco se van consiguiendo pequeños avances en este sentido. Sí que vamos a garantizar, digamos, mayor rapidez, ¿no?, sobre todo en la tramitación de los procedimientos. Ahora, el problema fundamental para el cambio total y absoluto que se tiene que operar en este tipo de sector, de momento ya se han dado pasos importantes con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando exista la diversificación, efectivamente ganaremos mayor operatividad y, sobre todo, agilización en la resolución final del problema. Las subastas se están convirtiendo en la plataforma de las entidades financieras para dar salida a su stock y en una verdadera opción de compra para los buscadores de chollos. Cierto es que si no fuera interesante, ni siquiera esos subasteros, ni siquiera los inversores profesionales, ni siquiera nadie se acercaría a este tipo de procedimientos. Es interesante, lo que pasa es que tienes que conocer el camino.